Bueno, estudié literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana y al final de la carrera me di cuenta que la literatura no era en ese sentido para mí. Justo cuando llegó el momento de hacer mi servicio social, me tocó hacerlo en el Museo Tamayo y la verdad es que me enamoré del concepto museo y de poder trabajar en museos, de dar servicio al público, de que la gente se acercara y entendiera otras cosas a través de tu trabajo. Y luego empecé a trabajar en una galería de arte contemporáneo con Nina Menocal. Me di cuenta que también que el arte contemporáneo iba a ser como a lo que me quería dedicar. Estuve ahí un tiempo y después me invitaron a trabajar en el Museo Sumaya y dije, está increíble trabajar aquí, ¿no? O sea, está todo por hacer, no hay nada profesionalizado. Con mi poca experiencia, pues aquí yo puede ser mi kindergarten, ¿no? Y así fue. Y en el 2002 decidí que ya no quería trabajar. No quería trabajar ahí, o sea, que la institución no era para mí y renuncié. Renuncié en septiembre y me fui sin chamba. Dije, lo único que sé es que ya no quiero estar aquí. Y dije, pues a ver qué sale. Y a partir de ahí, la verdad es que he tenido una carrera de muchísimo trabajo. Sí descubrí que el freelance, o sea, ser independiente sí es para mí. Y ahí empecé un poco a atorarme con el arte contemporáneo. Y al mismo tiempo, por mis investigaciones personales, me descubrí el diseño. Pero ningún museo en México, a la fecha, apuesta por exhibir cosas de diseño y menos de moda. Les da muchísimo miedo. Y me acerqué al Museo Franz Mayer a decirles que había encontrado en unos archivos unas cosas de Clara Porcet y que yo sabía que iban a hacer una exposición de Clara Porcet. Y el Franz Mayer, la verdad, Julieta Jiménez Cacho y Héctor, el director, me invitaron y me dijeron, no hay nadie que esté curando diseño, la verdad es que tendrías que tomar como ese lugar, o sea, es muy necesario. Y fueron 2 años y medio de adentrarme en el archivo de Clara Porcet, de buscar coleccionistas y descubrir un mundo impresionante. Y que en efecto había una historia del diseño, que en efecto todavía pululaban por ahí piezas y que era un nicho desde el punto de vista cultural de llenar y que había muchas partes de nuestra historia del arte que no entendíamos porque no se habían leído de esa manera. Hice la exposición de Clara Porcet en colaboración con Oscar Salinas, aprendí muchísimo, fue de aprender desde la parte formal hasta la parte de cómo se restauran, cómo se exhiben, si se deben restaurar antes de exhibir o no, o sea, todas estas discusiones. Después el Franz Mayer me empezó a invitar a hacer más exposiciones, les hacía falta como un curador de contemporáneo y de moderno que no tuviera que ver con la colección. Ahí empecé a hacer, pues hice otra exposición que se llamó Import-Export y empecé a especializarme y a estudiar el área de diseño. Y después vino la oportunidad de hacer la exposición de Fomento Cultural Banamex. Bueno, primero el libro de Fomento Cultural Banamex, una exposición que se llamó Libro y que después fue exposición Vida y Diseño en México siglo XX, que nos permitió pues casi, es como un doctorado, fueron casi 4 años de investigación y fue una experiencia increíble porque sí fue entender desde casi el siglo XVI hasta hoy la historia del diseño y cómo en el siglo XX sí hay una historia del diseño en México que además concuerda con muchas de las tendencias y de los movimientos artísticos en torno al diseño que sucedían en Europa. Bueno, en 2009 volví a la moda, que esa es una cosa que me encanta y me parece que así como el diseño industrial de mobiliario y objeto ahorita está un poco más cubierto, la historia de la moda está súper abandonada. Y en el 2009 la Casa del Lago me invita a hacer un proyecto, el que yo quiera, y yo tenía muchas ganas desde hacía muchos años de trabajar con Ramón Valdiosera, que Ramón Valdiosera, además de ser como uno de los padres del cómic en México, fue uno de los grandes diseñadores de moda de los años finales de los 30, 40, 50, hasta los 60 en México. Y entonces estuve como un año trabajando con él, su archivo de la parte de moda, hicimos una exposición y fue increíble, porque fue Ramón Valdiosera y su archivo de moda y sus creaciones, y además invité a Trista, a Malafacha y a Ale Quesada, como a enfrentar un poco cuál es... En arte creo que lo tenemos muy resuelto, hablar de la identidad nacional, y si lo que hacemos tiene que tener esta identidad nacional, ¿no? En moda y en diseño se sigue hablando de que casi si el mueble tiene que tener penacho o tenemos que tener tejidos mayas en la ropa para que sea mexicano, ¿no? Y entonces es cuando me doy cuenta que esos temas, o sea, esos temas que nadie está tocando son muy necesarios, de mucho interés para la gente también muy joven. La exposición de Van Buren, que no la querían
Fue muy difícil convencer al patronato del Franz Mayer de poder hacerla porque no les parecía importante, les parecían como muebles, pues como clase media, ¿por qué van a estar en un museo? Y el día de la inauguración había 1,100 chavos formados así, ni la exposición de Barbie que hicimos tenía tanta gente el día de la inauguración. Digo, sin duda las redes sociales han ayudado, yo soy muy asidua y muy activa de las redes sociales y ahí he encontrado que sobre todo son una herramienta para convocar gente a este tipo de proyectos. Pero yo creo que hay un interés enorme, ¿no?, en el mundo en general, porque de pronto comprar mobiliario es mucho más accesible que comprar arte. Es mucho más, uno se siente mucho más cómodo comprando mobiliario porque quizá es una silla Van Buren que te costó X dinero en la que te puedes sentar y no es una cosa que tienes ahí colgada que no puedes utilizar. O sea, la parte utilitaria, la parte simbólica y también la parte cultural, ¿no?, de decir es un objeto de diseño valioso ya en la historia, creo que a la gente le está interesando. Y también creo que hay muchísimas nuevas carreras de diseño y arquitectura que están interesadas en entender esa parte, ¿no?, esa parte del pasado y estudiarla para generar nuevas propuestas. Bueno, ahorita justo estoy trabajando un proyecto que tiene que ver con diseño y arquitectura. Y finalmente creo que está quedando una cosa padrísima y espero que se vea muy bien. Pero sí creo, por ejemplo, que así como tenemos grandes artistas, tenemos más grandes arquitectos. Y tenemos un museo de arquitectura que es verdaderamente triste. Cuando cerró el MUCA, o sea, yo me acerqué entonces estaba Gerardo Estrada en Difusión Cultural con un proyecto y le dije, este museo que está al lado de la facultad, en lugar de convertirlo en oficinas, tiene que ser el Museo de Arquitectura Nacional y el Museo de Diseño. También creo que los directores de los museos se están empezando a dar cuenta que si quieren sobrevivir, tienen que abrirse a otros públicos y el diseño, la moda y la arquitectura te van a traer otro tipo de públicos que no te está trayendo ya el arte, ¿no? Entonces, esa es una parte que como estrategia para ser director o funcionario de museo creo que la tendrían que tener consciente, ¿no? Y la curaduría de diseño y la curaduría de arquitectura creo que son cosas que hacen falta. A diferencia del arte, y no digo que el arte no lo genere, pero a diferencia del arte, el diseño puede generar desarrollo económico y social como nunca. Porque tú tienes un diseñador que va a contratar 2, 3, 4, 40 gentes para hacer una pieza o una colección. Y eso genera mano de obra, genera estabilidad, genera desarrollo económico, desarrollo social, ¿no?, sustentabilidad. Ahí hay muchas cosas que el diseño genera que creo que nuestras propias autoridades no se han dado cuenta. Yo espero que este proyecto que estamos haciendo para MoMA va a generar una conciencia en los propios diseñadores y en las autoridades de que el diseño puede ser un factor importantísimo. El arte finalmente no es un espectáculo. Para eso está y funciona increíble el Auditorio Nacional, increíble, y los palenques en cada feria. Y el arte sí tiene que tener una función social y didáctica, no es nada más ir a ver los monos, ¿no? Y sí ahí creo que de pronto estamos perdiendo un poco la perspectiva en cuanto a que hay que llenar el museo, ¿no?, y hay que traer gente y que esté lleno para que las autoridades vean que está lleno. El ritmo para estar cumpliendo con los tiempos oficiales y con el presupuesto oficial es tremendo. Entonces pierdes ese momento de reflexión, que es lo que sucede en los museos norteamericanos. Para hacer una exposición en MoMA, Paola Antonelli se tarda 3 años y medio. Aquí, bueno, 3 meses y medio ya es un lujo, ¿no? Entonces ahí sí hay una parte de que estamos creando muchos curadores al vapor, que luego a la hora que, ¿no?, y curadores de institución, que luego a la hora que sales a la vida real, tienes que tener una disciplina y una flexibilidad para hacer muchos proyectos al mismo tiempo y de muy distintas índoles. Entonces, hay gente que es curador, pero que tampoco ves que tenga un discurso curatorial, ¿no?, que tenga una línea que digas, pues este trabaja esto, ¿no? O sea, ser curador no nada más es poner cositas, ¿no? Decir, este está generando una línea que le vamos a seguir y saber por dónde va. El corredor surge siempre les digo, la idea no es ni nueva ni mía. Este es un proyecto que se hacía en los años 90, cuando la colonia Roma estaba como muy dada al catre por el terremoto del 85. Varias galerías se unieron y tenían un camioncito. Los jueves últimos de mes inauguraban una exposición y había un camioncito que daba la vuelta a las 4 o 5 galerías. Y a mí me tocó vivir eso en mi época universitaria y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Aprendí mucho, conocí mucha gente y lo añoraba.
Y en el 2009, cuando viene la crisis de la influenza y la crisis económica mundial, pues me quedo sin ningún proyecto. Entonces dije, ¿qué hago? O lloro o me invento algo. Y entonces fue inventar de nuevo el corredor cultural. Primero con Gonzalo Ortega, que estaba director del MUCA Roma. Él me dice, es que yo lo quiero hacer. Le dije, yo también, pero la parte de arte pues está muy sobada, ¿no? Ya sabemos cuáles son las galerías, ¿por qué no abrimos a la parte de diseño? Entonces nos encargamos, como en los primeros 2 corredores, él convenció a la gente de arte, yo hice como todo un scouting y un lobbying con la gente de diseño, y la verdad es que ha sido un proyecto muy noble, que ha ido creciendo orgánicamente y que sí ha impulsado no solo un desarrollo económico de la zona, sino también ha impulsado que se abran otros espacios, que la gente venga, ¿no?, a la zona y la visite de una manera muy distinta. Entonces, esa parte de volver a recuperar la confianza en tu ciudad, ¿no?, en tu gente, en tus vecinos, en volver a salir en grupo, creo que es muy importante, más allá de todo este desarrollo cultural que se esté dando. O sea, creo que el corredor tiene muchos niveles de proyecto. O sea, es un proyecto ciudadano que está generando muchísima conciencia de nuestra ciudad, de la sustentabilidad, con esta parte del corredor ambiental y del corredor canino. Y además, ¿no?, la producción, entender y saber dónde se está generando la producción local. Tenemos ahora un nuevo equipo para el corredor gastronómico que está haciendo, creo que va a ser un corredor increíble el que viene. Y es un proyecto que me interesa mantener, porque sí creo que le está dando a la ciudad y a las cosas que hacemos la gente de la cultura otra dimensión, ¿no? Y es un proyecto sobre todo colectivo, que esa es una parte bien interesante. O sea, todo mundo jala parejo cuando es el corredor. Muchas gracias.